Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Uno de los elementos básicos en el discurso de la Iglesia Católica ha sido desde siempre la opción preferencial por los pobres. Pablo VI, en la apertura de la segunda sección del Vaticano II, hablando sobre los pobres y la opción fundamental por ellos, expresaba: benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos. Son manos que traen esperanza. Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad, derramando el aceite del consuelo en las llagas de la humanidad. Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin peros ni condiciones. Sobre los hermanos, la bendición de Dios. El pontificado de Francisco siempre ha estado caracterizado con un evangelio vivo y en las calles, y con una iglesia pobre y para los pobres. No existe definitivamente una iglesia sin la caridad, nos decía el Papa. Confrontado con los periodistas, les decía: cíteme una institución que haga más que la Iglesia Católica por los pobres y marginados. Qué bueno poder compartir esta noche este programa, precisamente cuando mañana celebramos la primera jornada mundial por los pobres, con Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, obispo de Pereira, y queremos hablar sobre este tema tan importante de la Iglesia y su opción por los pobres, y esta jornada que mañana celebramos a nivel mundial y que nos ha propuesto el Papa Francisco. Monseñor, muy buenas noches. Buenas noches, un saludo para ti, Padre, y para todos los televidentes de Telecafé. El Papa Francisco ha expresado con evidente claridad una opción por los pobres y su lucha contra la pobreza, tanto material como espiritual. La Iglesia tiene como legado de Cristo una misión, una tarea. Y es que en el Evangelio vemos muchos encuentros del Señor con los pobres, muchas actitudes eficaces, la multiplicación de los panes y de los peces, la preocupación por defender los derechos de los pobres, siempre. La oración de él era: bendito seas, Padre, porque has revelado estas cosas a los pobres y a los humildes. Entonces la Iglesia tiene esa tarea, pero urgente y gravísima, de atender a los pobres. En mi estudio de misionología que realicé en Roma, pudimos comprobar que había más de 7.000 hospitales y hospicios y lugares de la Iglesia, sostenidos directamente por la Iglesia en todo el mundo, sobre todo en países en desarrollo, para una atención directa a los pobres, con diócesis, con comunidades religiosas masculinas y femeninas, y laicos que han ido como voluntarios a muchos países a abrir estos hospitales, orfanatos, hospicios, lugares donde se atiende a los más pobres y a los más enfermos. Es una tarea de la Iglesia grandísima, y muchas ofrendas que damos nosotros van a esa ayuda directa a los pobres en muchos países en vías de desarrollo. Uno de los relatos en los evangelios habla cuando Jesús estaba con aquella mujer que lo ungía, que alguien decía: ¿por qué no repartir mejor el dinero que se está gastando allí en Jesús, en los pobres? Y el Señor respondía: los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Alguien en estos días le preguntaba a usted, Monseñor, si es que Dios quiere que hayan pobres en el mundo.
Sí, fue una pregunta muy inteligente de un joven en una visita pastoral. Si el Señor dijo, pobres, los pobres los tendréis siempre con vosotros, es que Dios quiere perpetuar la pobreza y los pobres en el mundo para que nunca salgan de esa situación y se superen a una vida mejor. Fue una pregunta inteligente y yo le contesté lo siguiente, que es doctrina de la Iglesia. Dios no quiere que exista la pobreza y la miseria como algo que está perpetuamente establecido así para que las personas que están en esas circunstancias no se superen o no lleguen a una condición humana más digna. El problema es que el Señor, que conoce al ser humano, nuestro Señor Jesucristo, y que sabe que Él iba a dar la vida, iba a morir por la presencia del pecado en el mundo para salvar la humanidad, el Señor sabe que en todos los pueblos, naciones, en todas las culturas y en todas las épocas, siempre existirá este pecado, el pecado de corrupción. Es decir, siempre habrá personas o estados o instituciones que marginen al pobre, desconozcan al pobre y, dijéramos, perpetúen una situación pecaminosa. Lo vemos todos los días nosotros en nuestro país. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es la mejor manera de elaborar pobres, de inventar pobres, de dejar que la gente no se supere, ni salga a veces de la salud, de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se llevan la plata de los ancianos y porque los hospitales o las EPS no le pagan a los hospitales. Entonces, lo que yo quiero decir no era que el Señor quería perpetuar la pobreza y los pobres, sino que el corazón del hombre, herido por el pecado, acapara cosas que le pertenecen a todos. Y por eso entonces tendremos esta situación mientras no se erradique esa corrupción del corazón humano. Y ese corazón herido, Monseñor, pues nos llevará a tener siempre pobres, y la Iglesia no puede verlos a ellos como un problema, sino como un recurso a la cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio. Y definitivamente el que así obrare, pues no será nunca abandonado por Dios. Claro, la verdad es que la opción radical y preferencial de Cristo por los pobres está muy clara en el Evangelio. Y nosotros en la Iglesia tenemos muchísimas obras que están dando la mano a los pobres. Y la grandeza de un alma cristiana, católica, es la generosidad y el compartir. Y tenemos mucha gente buena en nuestro mundo, católicos, cristianos, también musulmanes, de muchos grupos que están dando un ejemplo y un testimonio grande de generosidad. Muchas fundaciones, aún hay artistas que tienen sus fundaciones y que saben que lo que ganan ellos, más la ayuda de otras instituciones, van a un colegio, a una escuela, a un hospital, a la atención de algunos enfermos. Hay mucha gente buena. El Santo Padre mismo ha cambiado el Vaticano y se ha incomodado la gente en el Vaticano porque ha abierto unas duchas para bañar, para que se bañen los pobres que rodean la plaza de San Pedro y que están en Roma. Él mismo mañana va a almorzar con los pobres en el aula Pablo VI. Y hasta una anciana que vive al frente del apartamento de Monseñor Castellón, en Roma, del cardenal Castellón, el Papa puso un carro, el carro de él, para que esa anciana, si quiere dormir en el carro, pues pueda hacerlo. Entonces, es una gran preocupación del Papa. Los pobres son un reclamo permanente a la sociedad. El Papa quiere que la gente se supere y que podamos salir de la miseria, pero también el Santo Padre valora muchísimo el que el corazón humano se agache, se mire y observe a los ojos a los pobres, porque son la expresión de Dios en el mundo. El lema que él propone, Monseñor, en esta jornada es:
no amemos de palabras, sino con obras. Sí, eso lo dice San Juan en una de sus cartas. Hijitos, no amemos de palabra, de boca, sino con obras y con sinceridad. De tal manera que la acción directa en favor de los pobres es la mejor prueba de un amor sincero hacia ellos y efectivo. Lo tenemos nosotros aquí en varias instituciones, por ejemplo, el Hogar de las Hermanas de la Madre Teresa, que tenemos más o menos unos 100 internos allí, 80 y 100 por fuera, que almuerzan casi todos los días. Es una obra directa y el Papa quiere que se multipliquen estas obras en las parroquias. Amar verdaderamente al pobre es darle la mano en la superación o en la ayuda que se le debe dar para que salga de la pobreza y saber que ellos son los que nos van a abrir las puertas del cielo. Esa es una cosa que está escrita en la Biblia. Ellos, los pobres, os van a reconocer en el reino de los cielos. Y esa es una realidad. Es una cosa misteriosa, porque Cristo nos lo pide de manera directa. Yo lo invito, Monseñor, para que vamos a un primer pequeño receso de esta motivación que estamos haciendo a todos los fieles y a todas las personas que ven Telecafé, para que mañana abramos nuestro corazón para celebrar la primera jornada mundial por los pobres. Ya regresamos. Permíteme orar contigo. La Iglesia desde sus inicios, en sus primeras páginas de los Hechos de los Apóstoles, con Pedro como cabeza, exhortaba a Monseñor para que se eligieran hombres llenos del Espíritu Santo y sabiduría que se encargasen de la asistencia de los pobres. Eso hoy todavía permanece en la Iglesia. Al comienzo de la Iglesia se multiplicó la actividad evangelizadora. Los apóstoles tenían que predicar la palabra, invitar a la gente a la oración y predicar la palabra. Simultáneamente, ellos también se preocuparon de las mesas, de atender a los pobres o a los nuevos cristianos o creyentes que se acercaban a conformar la primitiva comunidad eclesial. De tal modo que en el proceso, al comienzo habría que poner orden. Surgieron entonces unos servidores llamados diáconos. La palabra diaconía significa servidor, servicio, servidores, es en griego. De tal manera que empezaron un poco las discusiones entre los cristianos de lengua hebrea y los cristianos de lengua griega, que a veces a los de lengua griega no los atendían bien, a las viudas y a los pobres. Entonces, San Pedro y los demás apóstoles se reunieron para elegir unos diáconos, unos servidores, que se encargaran de todo lo que era la caridad directa. Y ellos se encargaban, los apóstoles, de predicar y de llevar el evangelio pues, a todas las personas. La Iglesia nació manejando con amor, sirviéndole con amor a los pobres. Y los pobres estaban allí recibiendo la palabra y la ayuda directa de los apóstoles y lo que los cristianos llevaban para compartir. De tal manera que esa es una misión. Y sigue la tarea, estamos con Cáritas Diocesana en todo el mundo. Me acuerdo que en la crisis de España, por el paro que llaman allá, que es no tener trabajo, Cáritas Diocesana de España, perdón, nacional, le dio comida a muchos inmigrantes, a muchas personas que se quedaron sin trabajo y que los atendían con mucho cariño en todos los rincones de España. Hoy con el problema de Venezuela, Monseñor, también en Colombia, algunos Cáritas también en algunas diócesis y arquidiócesis está al frente de ese tema. Sí, padre, es evidente, muy bueno que me haya recordado esto. La diócesis de Cúcuta y las diócesis de la costa están pendientes, y Cáritas Nacional, de todo lo que sucede en Venezuela. Es una ayuda, evidentemente, no es la solución de un problema radical que tiene este país, pero muchas cosas, muchas ayudas se dan desde estas diócesis
a las personas que llegan, por ejemplo, a Cúcuta, y el obispo de Cúcuta envía a diócesis vecinas medicamentos, alimentos, aún para la Eucaristía. Envían hostias, envían el vino y elementos para la celebración eucarística. Es una tarea de caridad importantísima y fundamental frente a una circunstancia que está viviendo nuestro país vecino. El Papa en su mensaje para esta Jornada Mundial de los Pobres toca un tema teológico muy profundo y es el cuerpo llagado de los pobres. Esta es la carne de Cristo, nos dice el Papa. Sí, mire, el Santo Padre, que es jesuita, y los jesuitas expresan dentro de su carisma un realismo total, Es decir, el Papa habla de las llagas de los pobres, que hay que tocarlas, que hay que ayudarles a sanar. Él nos enseña, por ejemplo, en la encíclica o en esa exhortación apostólica Evangelii Gaudium, cómo los pobres son nuestros maestros, nuestros guías. Y el Papa quiere que seamos realistas, que veamos al pobre a los ojos y que a un pobre maloliente que no lo despreciemos, que no lo marginemos. Que el Papa tiene unas palabras especiales porque en el Vaticano tuvieron que hacer un diccionario Bergoglio, es decir, con los conceptos argentinos o los conceptos de América Latina. El descarte, el olvidar las personas. Me pongo a pensar que en tanto tiempo en Colombia, nosotros hemos tenido gobiernos que han atendido a los pobres, pero de una manera muy triste y muy marginal, y muy lo que sobra, y muy lo que se puede hacer por allá en esas veredas, en esos pueblitos, de una manera como pedacitos del presupuesto nacional. Es una cosa muy triste. El Papa, en cambio, quiere que ellos sean como los primeros, y lo dijo al presidente Santos y a todos los que estaban en la primera intervención del Papa allá en el Palacio de Nariño. Hay que mirar el desarrollo del país, pero mirando a los ojos de los pobres, para mirar sus necesidades y poder tener soluciones directas con esta masa de personas que están al margen de todo lo que produce la sociedad. Y cuando habla de pobreza, el Papa, Monseñor, es muy concreto: marginación, opresión, violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la privación de la libertad, la dignidad, la ignorancia y el analfabetismo. Toca todos estos temas. Sí, son circunstancias múltiples que en muchos países, y sobre todo en países en vías de desarrollo, se dan las fallas en todas las dimensiones del ser humano, desde la libertad, desde la salud, desde la educación, desde la inserción en la vida social, el tenerlos en cuenta a ellos, la marginalidad, todo lo que hemos tenido nosotros con los desplazados, una cantidad de cosas. Ahora tenemos las víctimas numerosas de esta época de violencia, y el Papa lo dijo en todo su recorrido, la necesidad de tener en cuenta a estos marginados. Y eso nos lo ha enseñado constantemente en la Iglesia, y nos quiere a nosotros los obispos y sacerdotes tener en cuenta esta realidad. Yo veo, por ejemplo, algunas parroquias nuestras que tienen comedores para los ancianos, pero todos los días, para los niños, y es una actividad extraordinaria. Y tenemos el Cáritas Diocesana, el Banco de Alimentos y otras cosas. Pero el Papa es muy concreto, y a los países y a los jefes de Estado que lo visitan siempre tendrá esa misión de poner frente al rostro de los gobernantes la figura de los pobres, para que tengamos una actitud realmente de acogida a estas personas. Él nos habla concretamente de una cultura del descarte y del derroche. Mañana
¿De qué manera, Monseñor, un cristiano, un católico, puede vincularse con esta jornada? Bueno, todos los párrocos van a predicar, y los sacerdotes, en las misas sobre esta Jornada Mundial por los Pobres. Y vamos a invitarlos a que pues, un buen número de católicos se vinculen a las actividades que tenemos organizadas en la diócesis y en las parroquias, a la generosidad, por ejemplo, a nivel diocesano, nosotros tenemos responsabilidades directas con acciones que debemos dar dinero. No quiero ser exagerado cuando digo que nosotros damos una ayuda desde la diócesis, es decir, una ayuda, transmitimos los diezmos, comunicamos lo que nos da la gente con una ayuda directa mensual a las hermanas de la Madre Teresa, a las granjas infantiles Jesús de la Buena Esperanza, a la guardería del barrio del Río Tun, donde hay un belga que está trabajando allí, Yeti. El Banco de Alimentos recibe una ayuda de la diócesis directamente de algunas propiedades que tenemos que son para ellos directamente. Estamos ayudando a un pequeño colegio de los indígenas que está en la vereda de Santa Teresa por los lados de Santa Cecilia, y muchas ayudas directas a parroquias necesitadas para que puedan ejercer su ministerio. De tal que un católico puede decir, ¿qué hago yo? ¿Cómo me vinculo? ¿Con qué institución? Puede ir a la diócesis y nosotros vemos todo esto. Vamos a hacer la casa campesina, la estamos construyendo en San Clemente. Es una casa donde vamos a atender la gente más sencilla para evangelizarla, para formarla, para capacitarla. La Universidad Católica nos va a ayudar con alguna tecnología agrícola para que allí en San Clemente podamos formar unos campesinos y capacitarlos bien en la parte agrícola. Y eso es parte de la universidad y de la diócesis, y una acción directa con los más necesitados, que son nuestros campesinos. Y eso la estamos construyendo y quiero que funcione en favor de los más necesitados, personas del campo. Nuestra diócesis sabe, Monseñor, que el Día de los Pobres es todos los días. Mañana es como ese momento para concientizarnos de qué estamos haciendo por ellos. Poderlos invitar a nuestra casa, a nuestra mesa, a compartir con ellos un alimento, sería como una expresión mañana para con ellos. Sí, mañana, después de la misa de 12 en la catedral, yo voy vamos a compartir con un grupo de personas algo, les vamos a entregar algo, pero eso es simbólico, porque una cosa es que se haga este acto de cercanía y otra cosa es la atención constante a instituciones que dan la mano a los pobres. En Pereira se dice que no dé limosna a nadie en la calle, porque Pereira es una ciudad de primer orden para que muchas personas pobres puedan acumular cosas. Y bueno, que es una alcahuetería, que esto y lo otro. Yo siempre digo que hay que capacitar a la gente para que salga de la pobreza. Claro, es lo mejor. Y eso se hace con muchas instituciones. Pero hay una acción directa, inmediata, con personas que tocan a la puerta, con personas que están sufriendo, y esa respuesta inmediata, concreta que el Señor hizo cuando multiplicó los panes y los peces, pues nunca se va a acabar. Habrá que dar una respuesta adecuada a las personas que en el momento preciso no van a recibir una capacitación, sino una ayuda inmediata para poder sobrevivir. Entonces hay que combinar las dos cosas, ni fomentar la miseria ni la mendicidad, pero tampoco despreciar a los pobres que necesitan de inmediato una ayuda. Muchísimas gracias, Monseñor, por acompañarnos y regálenos su bendición. Bueno, entonces mañana estaremos orando para que los católicos nos convirtamos en servidores de los pobres, y para atender esta bondad del Papa, que quiere que miremos a los ojos a los que más sufren. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Agradecemos a Monseñor su presencia y a ustedes que nos hayan acompañado en esta noche. Invitarlos mañana por este mismo canal a
las 7 de la mañana con la Santa Misa. Y mañana elevemos una oración, pero también tengamos una obra concreta en esta primera jornada mundial por los pobres. Feliz noche para todos. Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.